Su historia todavía se cuenta en susurros por toda Carolina del Norte. Lázaro, un hombre esclavizado que ideó una venganza tan meticulosamente calculada que 9 supervisores de plantación ardieron vivos en una sola noche. 9 hombres, un incendio, 0 supervivientes. Esto no fue un crimen pasional, no fue un acto espontáneo de rabia, esto fue metódico, deliberado, ejecutado con la precisión de un maestro artesano que entendía exactamente cómo convertir la misma industria que lo esclavizaba en un instrumento de muerte. Pero ¿qué lleva a un hombre a una venganza tan calculada? ¿Qué le hicieron esos 9 supervisores a Lázaro para que quemarlos vivos fuera la única justicia aceptable? ¿Y cómo un hombre esclavizado e impotente, sin armas y sin libertad, planea y ejecuta el asesinato perfecto de 9 hombres blancos, sin dejar ni una pizca de evidencia? Antes de que descubramos cómo Lázaro transformó la trementina y el fuego en retribución, necesito que hagas algo. Si las historias de venganza calculada te fascinan, presiona ese botón de suscribir ahora mismo y deja en los comentarios desde dónde estás escuchando, tu estado, tu ciudad. Ahora, descubramos qué sucedió en los bosques de pinos del condado de Cumberland en 1856, y cómo la pérdida de un hombre se convirtió en la sentencia de muerte de 9. Los bosques de pinos del sureste de Carolina del Norte se extendían por cientos de millas en 1856, un océano de pino de hoja larga que había convertido a la región en la capital de la trementina de América. El condado de Cumberland, donde se desarrolla nuestra historia, producía más pertrechos navales trementina, alquitrán y resina que cualquier otro condado de la nación. La industria era un trabajo brutal y agotador, que dependía casi por completo de la mano de obra esclava. A diferencia de las plantaciones de algodón o tabaco, donde las personas esclavizadas podían trabajar cerca de la casa principal, los campamentos de trementina existían en las profundidades de los bosques, a veces a 20 o 30 millas de la civilización, creando reinos aislados donde los capataces ejercían un poder absoluto. El proceso de extracción de trementina era peligroso y extenuante. Los trabajadores esclavizados, llamados operarios de trementina, hacían profundos cortes diagonales en los pinos, creando una herida en forma de V llamada caja, cerca de la base del tronco. La resina se filtraba lentamente hacia estas cajas, donde se acumulaba hasta que los trabajadores podían sacarla con cucharones de mango largo. Los cortes debían renovarse cada pocos días, subiendo cada vez más alto en el árbol a lo largo de la temporada. Un solo trabajador podía ser responsable de miles de árboles, caminando millas cada día a través de la maleza infestada de serpientes, respirando el hedor espeso y dulce de la resina de pino que cubría sus pulmones y su piel. Pero el verdadero dinero en la trementina no lo hacían quienes realizaban el trabajo, ni siquiera los dueños de las plantaciones que se beneficiaban de él. En el condado de Cumberland había evolucionado un sistema, una economía sumergida que existía en los márgenes del negocio oficial. Aquí es donde realmente comienza nuestra historia. Lázaro pertenecía a un hombre llamado Cyrus Hartwell, dueño de una plantación de tamaño mediano a lo largo del río Cape Fear. Hartwell, como muchos propietarios de la región, había descubierto que arrendar trabajadores esclavizados a la industria de la trementina era más rentable que la agricultura. Podía alquilar a un hombre como Lázaro por $8 a $10 al mes, pagados directamente a él, mientras que la operación de trementina alimentaba y alojaba al trabajador. Era un sistema que creaba una dinámica peculiar, personas esclavizadas que rara vez veían a sus dueños legales, controladas en cambio por capataces y supervisores blancos que operaban casi sin supervisión en los remotos campamentos del bosque. Lázaro tenía 32 años en 1856, aunque nadie sabía su edad exacta, ni siquiera él mismo. Había nacido en la plantación Hartwell, hijo de una mujer llamada Ruth, que había muerto cuando él tenía 7 años. Había crecido sin conocer nada más que los bosques de trementina, primero de niño, ayudando a recoger resina, luego como trabajador de pleno derecho a los 12 años. A sus 30 y pocos años, era lo que llamaban un operario de primera, alguien que podía manejar la mayor cantidad de árboles, que conocía el bosque mejor que nadie, que podía juzgar con solo mirar un corte si produciría buena resina o se secaría. Era un hombre callado, alto y delgado, por años de trabajo físico, con las manos permanentemente manchadas de ámbar por la resina pegajosa, que nunca se lavaba del todo. Quienes lo recordaron más tarde hablarían de sus ojos, oscuros y vigilantes, siempre observando, siempre calculando. Había aprendido a leer por su cuenta,
robando momentos con periódicos desechados cuando podía encontrarlos, descifrando palabras a la luz del fuego en las cabañas de los trabajadores. Esta habilidad, que mantuvo oculta a sus capataces, resultaría crucial para su plan más adelante. La operación de Trementina donde trabajaba Lázaro era gestionada por un hombre llamado Vernon Ketchum, pero el poder real residía en 9 supervisores que controlaban diferentes secciones de la vasta operación forestal. Estos hombres no eran dueños de plantaciones, eran capataces, blancos pobres que habían salido de la pobreza para ocupar puestos de autoridad sobre los trabajadores esclavizados. Sus nombres quedarían registrados más tarde en los registros oficiales de defunción: Samuel Puit, Jedediah Stokes, Nathaniel Boggs, Elias Crenshaw, Hosea Talbot, Abner Liddell, Silas Farrow, Bogart Vincent y Thomas Garraway. Cada uno supervisaba entre 20 y 40 trabajadores esclavizados en diferentes secciones del bosque de pinos, y cada uno había desarrollado su propia reputación de crueldad. Puit era conocido por su látigo, que llevaba enrollado en el cinturón como una serpiente. Stokes prefería la tortura psicológica, amenazando con vender a los hijos de los trabajadores si no cumplían las cuotas. Boggs tenía un sistema de multas por infracciones imaginarias, aunque los trabajadores esclavizados nunca vieron ningún salario del que se pudieran deducir estas multas. Los castigos se extraían en cambio en trabajo adicional, reducciones de alimentos o abuso físico. Lo que nadie sabía, ni Vernon Ketchum, ni los dueños de las plantaciones que arrendaban su propiedad humana, ni siquiera los otros trabajadores blancos de la operación de Trementina, era que estos 9 supervisores habían creado su propia empresa privada dentro del negocio más grande. Comenzó, como muchas historias de injusticia, con una mujer. Su nombre era Dina, y había sido la esposa de Lázaro durante 3 años. Se habían casado de la manera en que las personas esclavizadas podían casarse, sin reconocimiento legal, sin ceremonia, pero con un vínculo tan real como cualquiera, bendecido por la iglesia o el Estado. Dina trabajaba en la choza de cocina que servía a los trabajadores de la Trementina, preparando las escasas raciones de harina de maíz, cerdo salado y melaza que constituían sus comidas diarias. Tenía 26 años, con una risa rápida que podía alegrar incluso los días más oscuros en los campamentos del bosque, y estaba embarazada de 6 meses de su primer hijo. Un jueves por la tarde de marzo de 1855, más de un año antes del incendio, Lázaro regresó al recinto de los trabajadores y no encontró a Dina en la choza de cocina. Las otras mujeres allí no le miraban a los ojos. Finalmente, una mujer mayor llamada Hattie lo llevó aparte y le susurró que Silas Farrow se había llevado a Dina a su cabaña 1 hora antes del atardecer. Las cabañas de los supervisores estaban prohibidas para los trabajadores esclavizados. Un grupo de estructuras toscamente talladas a 1/4 de milla de las viviendas de los trabajadores. Lázaro se acercó a la cabaña de Farrow mientras la última luz se desvanecía del cielo, con el corazón martillándole en las costillas. Podía oír voces dentro, la voz de Dina, alta y asustada, y la risa borracha de Farrow. Lo que sucedió después fue disputado en los relatos susurrados que circularon por la comunidad esclavizada. Algunos dijeron que Lázaro derribó la puerta de una patada, otros dijeron que probó la manija y la encontró sin cerrar, pero todos estuvieron de acuerdo en lo que vio: Dina presionada contra la pared, con el vestido rasgado, y Farrow avanzando hacia ella con el cinturón desabrochado. Lázaro cruzó la habitación en 3 zancadas y golpeó a Farrow en la cara. El supervisor, borracho y cogido por sorpresa, cayó con fuerza contra su propia mesa, que se astilló bajo su peso. Por un momento, el único sonido fue la respiración entrecortada de Farrow y el lejano canto de los grillos vespertinos. Entonces Farrow se levantó, con sangre manando de su nariz, y sonrió. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida, muchacho», dijo en voz baja. Lázaro tomó la mano de Dina y la sacó de la cabaña. Corrieron a través del bosque que oscurecía, sabiendo que correr no solucionaba nada, que no había a dónde ir, pero impulsados por el puro instinto de escapar, llegaron hasta su propia cabaña antes de que 6 hombres blancos los alcanzaran, Farrow entre ellos, con la cara hinchada y oscura de rabia. Lo que siguió fue una lección para toda la fuerza laboral. Los 9 supervisores, todos ellos, reunieron a los trabajadores esclavizados en un claro iluminado por antorchas. Lázaro fue atado a un poste de azotes que había sido erigido para tales ocasiones, y Samuel Puit, con su famoso látigo, le dio 40 latigazos mientras los demás observaban. Pero eso no fue lo peor. Cuando desataron a Lázaro,
Apenas consciente, Jedediah Stokes se adelantó con un anuncio. Este se ha mostrado insolente, declaró Stokes, su voz resonando en la multitud silenciosa, demasiado peligroso para mantenerlo aquí. Se le notificará al señor Hartwell que lo venderemos al sur por la mañana. Y a su mujer también, Dina gritó. Ser vendido al sur significaba las plantaciones de azúcar y algodón del sur profundo, donde los esclavos eran literalmente trabajados hasta la muerte, donde la esperanza de vida se medía en años en lugar de décadas, y embarazada como estaba, el viaje solo podría matarla, pero Abner Liddell, el más joven de los supervisores, levantó la mano. Ahora, espera, dijo, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. Tengo una idea mejor. Vernon ha estado queriendo expandir la operación hacia el oeste, hacia el río Lumber. Es una tierra dura, no muchos trabajadores quieren ir allí. ¿Qué tal si mantenemos a la mujer aquí, que pague su deuda trabajando? Sabe cocinar, ¿no? Necesitamos cocineras. Pero señaló a Lázaro con el pulgar. Él va al oeste, solo, de esa manera. Sabe que su mujer y su hijo están aquí, dependiendo de su buen comportamiento. Si se sale de la línea una sola vez, ella lo paga. Los 9 supervisores deliberaron brevemente, y luego asintieron. Estaba acordado. Lázaro sería separado de Dina, pero no vendido. Trabajaría en la sección más remota y peligrosa de la operación de Trementina, a 40 millas al oeste, en las tierras pantanosas, cerca del río Lumber, donde los árboles crecían en agua estancada, y las serpientes boca de algodón caían de las ramas. Y si causaba algún problema, si no cumplía su cuota, si mostraba el más mínimo indicio de desafío, se enviaría un aviso, y Dina sería castigada. Mientras la multitud se dispersaba y arrastraban a Lázaro a un carro para transportarlo, Thomas Garraway se inclinó cerca de su oído y susurró. Deberías haber dejado que Silas se divirtiera. Habría terminado en 5 minutos. Ahora pasarás el resto de tu vida preguntándote si ella está a salvo. Preguntándote si tu bebé conocerá a su padre. ¿Valió la pena, muchacho? Lázaro no dijo nada. Su espalda ardía. Sus muñecas sangraban por las cuerdas, pero sus ojos estaban claros mientras miraba a cada uno de los 9 hombres por turno. Estaba memorizando sus rostros, aunque aún no sabía por qué. El carro lo llevó al oeste esa misma noche, y no volvió a ver a Dina en 3 semanas. Cuando finalmente se le permitió una breve visita, acompañado por 2 guardias armados, la encontró más delgada, con los ojos hundidos por el miedo y el agotamiento. Le contó, hablando rápidamente en los pocos minutos que tuvieron, que la habían obligado a trabajar 16 horas al día en la choza de cocina, que los supervisores habían reducido las raciones de todas las mujeres como castigo colectivo, que Silas Farao pasaba junto a ella varias veces al día, solo para recordarle que podía tomar lo que quisiera cuando quisiera. ¿Pero el bebé?, preguntó Lázaro, su mano temblando mientras se cernía sobre el vientre hinchado de ella. Sigue fuerte, susurró ella, sigue pateando. Sabe que su papá está luchando por nosotros. Esa fue la última vez que habló con ella en vida. En las tierras pantanosas cerca del río Lumber, Lázaro trabajó en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los hombres. La operación allí era más pequeña, más primitiva, con solo unos 15 trabajadores esclavizados, y 2 capataces blancos. Los pinos crecían de manera diferente aquí, retorcidos y atrofiados por el suelo húmedo, produciendo menos resina y requiriendo más cortes para producir la misma cantidad. El agua que se acumulaba alrededor de las bases de los árboles a menudo llegaba hasta las rodillas, siendo criaderos de mosquitos y serpientes. Los trabajadores desarrollaban fiebres, infecciones, dolencias misteriosas, que los dejaban demasiado débiles para cumplir sus cuotas, pero Lázaro aprendió cosas en ese pantano, que más tarde resultarían invaluables. Aprendió que los vapores de Trementina, que siempre estaban presentes en el aire del bosque, se concentraban especialmente en espacios cerrados. Aprendió que estos vapores eran más pesados que el aire, asentándose en lugares bajos, invisibles e inodoros, hasta que alguien acercaba una llama. Había visto explotar un cobertizo de almacenamiento una tarde cuando un capataz encendió su pipa demasiado cerca de un barril abierto. El destello de la ignición, el rugido de las llamas consumiéndolo todo en segundos, los gritos del hombre, interrumpidos por el infierno. Aprendió que la propia resina, una vez calentada, se convertía en un combustible que el agua no podía extinguir. Observó cómo los trabajadores intentaban apagar un pequeño fuego en una tina de recolección, solo para ver cómo el agua esparcía la resina ardiente por el suelo como fuego líquido infernal, y aprendió que el humo de la resina de pino ardiente era espeso y negro, sofocante,
capaz de asfixiar a un hombre antes de que las llamas lo tocaran. Estas observaciones, catalogadas silenciosamente en su mente, parecían piezas aleatorias de un rompecabezas que aún no sabía que estaba armando. 3 meses después de su exilio en los pantanos, llegó un nuevo trabajador, un joven llamado Isaiah, que había sido transferido de la operación principal. Isaiah trajo noticias del campamento donde trabajaba Dina, y la noticia fue devastadora. Dina había perdido al bebé. Isaiah, hablando en susurros durante las breves horas de la tarde en que los trabajadores quedaban sin supervisión, explicó lo que había sucedido. Dina había sido obligada a levantar una pesada olla de hierro con agua hirviendo, a pesar de su avanzado embarazo. Le había suplicado al supervisor de turno, José Talbert, que la olla era demasiado pesada, que necesitaba ayuda. Talbert había respondido amenazando con retener sus raciones si no hacía lo que se le ordenaba. Ella había levantado la olla, sintió que algo se desgarraba en su interior y se desplomó. El bebé, un niño, nació muerto 2 días después. Ni siquiera la dejaron descansar, dijo Isaiah, con la voz quebrada. La tuvieron de vuelta en la choza de cocina 3 días después. Dijeron que estaba fingiendo su dolor para no trabajar. Lázaro recibió esta noticia en silencio. Estaba de pie con el agua del pantano hasta las rodillas, el sol del atardecer tiñendo el cielo de naranja a través de las ramas de los pinos. Algo cambió en él en ese momento, no una ruptura, sino un endurecimiento, una transformación del dolor en algo más frío y decidido. Le hizo una pregunta a Isaiah. ¿Los 9 supervisores que dirigen la operación principal todavía se reúnen regularmente? Isaiah asintió. El primer viernes de cada mes, todos se reúnen en la cabaña del viejo faraón. Un juego de póker, dicen. A veces están allí hasta casi el amanecer. Lázaro no dijo nada más al respecto, pero comenzó a planear. Durante los meses siguientes, Lázaro se convirtió en un trabajador modelo. Superó sus cuotas. Nunca se quejó, no mostró más que deferencia hacia los capataces del pantano. Su comportamiento ejemplar le valió pequeños privilegios, una galleta extra con la cena, permiso para quedarse levantado 1 hora más que los otros trabajadores para remendar sus herramientas. Usó estos momentos de relativa libertad para continuar su educación secreta, encontrando viejos periódicos que los capataces habían desechado, estudiando no solo las palabras, sino la forma en que los hombres blancos hacían sus negocios, el lenguaje que usaban, los métodos que empleaban. En noviembre de 1855, 8 meses después de perder a su hijo, Lázaro fue transferido de regreso a la operación principal. La razón oficial fue que había demostrado estar rehabilitado, que su buen comportamiento le había valido un regreso a condiciones menos duras. Pero Lázaro sabía la verdadera razón. Faltaban manos en el campamento principal, y se necesitaban cuerpos para la temporada de extracción de invierno. Cuando regresó al recinto, se enteró de que Dina se había ido. La habían vendido, realmente vendida esta vez, a un dueño de plantación en Carolina del Sur 3 semanas antes. Nadie sabía exactamente dónde. Los supervisores habían decidido que estaba demasiado melancólica, demasiado lenta en su trabajo desde que perdió al niño. La habían vendido por $75, y se habían embolsado el dinero, diciéndole a Cyrus Hartwell que se había escapado. Esta fue la última pieza de información que Lázaro necesitaba. Los 9 supervisores no solo eran crueles, eran ladrones, robando a los mismos dueños de plantaciones a los que servían. Y si eran lo suficientemente audaces como para vender a una persona esclavizada y embolsarse las ganancias, ¿qué otros esquemas podrían estar llevando a cabo? Lázaro comenzó a observar y escuchar con un propósito renovado. La operación de Trementina, descubrió gradualmente Lázaro, era una obra maestra de robo sistemático. Los 9 supervisores habían pasado años perfeccionando su esquema, y era brillantemente simple. Eran responsables de medir y registrar la cantidad de trementina, alquitrán y resina producida por sus respectivas secciones del bosque. Se suponía que estas mediciones debían informarse con precisión a Vernon Ketchum, quien a su vez informaba a los dueños de las plantaciones. Pero los supervisores habían desarrollado un sistema de contabilidad falsa que desviaba ganancias en todos los niveles. Lázaro reconstruyó esto a través de una cuidadosa observación, y asumiendo enormes riesgos, aprendió a leer los libros de contabilidad que llevaban los supervisores, robando momentos en que un libro quedaba desatendido, memorizando números y comparándolos con la producción real que presenciaba. Descubrió que los supervisores informaban una producción inferior en aproximadamente un 15%, no lo suficiente como para levantar sospechas inmediatas,
pero sí lo suficiente como para acumular cantidades significativas de pertrechos navales, no declarados con el tiempo. Estos barriles no declarados de trementina, alquitrán y resina, se escondían en varios lugares del bosque, almacenados en chozas abandonadas, o enterrados en contenedores impermeables. Una vez cada pocos meses, un carro llegaba por la noche, y estas reservas ocultas se cargaban y transportaban, vendidas a compradores en Wilmington o Fayetteville, que no hacían preguntas sobre su procedencia. El dinero se dividía entre los 9 supervisores, cada uno recibiendo una parte igual de lo que ascendía a cientos de dólares al año, una fortuna para hombres de su condición. Pero Lázaro descubrió algo aún más valioso que el robo en sí. Encontró dónde guardaban sus registros. Silas Farrow, el mismo hombre que había agredido a Dina, actuaba como el contable del grupo. En su cabaña, escondido bajo una tabla suelta del suelo, había un libro de contabilidad que detallaba cada transacción, cada robo, cada dólar dividido entre los 9 conspiradores. El libro se remontaba a 7 años, un registro completo de su empresa criminal. Lázaro vio este libro solo una vez, durante un breve momento en que Farrow había dejado su cabaña sin cerrar mientras estaba borracho. Lázaro se había deslizado dentro, encontró el escondite, memorizó todo lo que pudo, y se fue sin perturbar nada. Ese libro, se dio cuenta Lázaro, era tanto la póliza de seguro de los supervisores, como su mayor vulnerabilidad. Lo guardaban como protección mutua, una prueba de culpabilidad compartida, que impedía que cualquiera de ellos traicionara a los demás, pero también era una evidencia que podría destruirlos a todos, si caía en las manos correctas, o en las equivocadas. Lázaro entendió que simplemente revelar el robo no le traería justicia. La palabra de un hombre esclavizado contra la de 9 supervisores blancos no significaría nada en ningún tribunal, legal o de otro tipo. Incluso si los dueños de las plantaciones le creyeran, los supervisores probablemente se enfrentarían a multas o al despido en el peor de los casos, y Lázaro sería vendido o asesinado por su problema. La venganza, si iba a llegar, necesitaba ser absoluta e irrastreable. Comenzó a formular su plan en enero de 1856. Las reuniones mensuales de los 9 supervisores seguían un patrón predecible. Se reunían en la cabaña de Silas Farrow, el primer viernes de cada mes, ostensiblemente para jugar a las cartas y beber. La cabaña de Farrow era la más grande y aislada, situada a casi 1 milla de las viviendas de los trabajadores más cercanas, rodeada por un denso bosque de pinos por todos lados. Las reuniones generalmente duraban desde el atardecer hasta bien pasada la medianoche, a veces hasta el amanecer. Durante estas reuniones, dividían sus ganancias ilícitas, planeaban los robos del mes siguiente, y celebraban su éxito con whisky de maíz, que José Talbot traía de su hermano. Aún así, Lázaro aprendió estos detalles a través de una cuidadosa observación, y cultivando fuentes entre los otros trabajadores esclavizados. Un hombre mayor llamado Silas, diferente del supervisor Farrow, trabajaba como una especie de sirviente para los supervisores, llevándoles leña, limpiando sus cabañas, tareas que le daban acceso a sus espacios y sus conversaciones. Silas confiaba en Lázaro, lo conocía desde que era un niño, y compartía lo que observaba sin entender completamente por qué Lázaro estaba tan interesado. Se emborrachan mucho en esas reuniones, mencionó Silas una tarde del mes pasado. 3 de ellos se quedaron dormidos allí mismo en la cabaña de Farrow. No se fueron a casa tambaleándose hasta casi el amanecer, y siempre cierran la puerta por dentro. No quieren que nadie moleste su juego de cartas, dicen. Tienen todas las ventanas cerradas con postigos también, para que la luz no se vea a través del bosque, cerrado por dentro, ventanas con postigos. 9 hombres borrachos y aislados, en una cabaña rodeada de bosque de pinos con operaciones de trementina por todas partes. Las piezas estaban encajando. Lázaro sabía que el momento lo sería todo. El primer viernes de febrero, era demasiado pronto, necesitaba más preparación. Marzo era posible, pero las lluvias llegaban fuertes en marzo, lo que podría interferir con su plan. Abril era demasiado tarde. Para abril, algo podría cambiar, alguien podría ser transferido, el patrón podría romperse, febrero tendría que funcionar. Necesitaría poco menos de un mes para prepararse. Su plan requería 3 elementos clave: acceso a trementina concentrada, un método de entrega, y una coartada que lo situara lejos de la cabaña de Farrow cuando ocurriera el incendio. Para la trementina, Lázaro tenía una ventaja. Como operario de primera, se le confiaban algunas de las tareas más técnicas de la operación, incluido el proceso de destilación,
que separaba la trementina de goma cruda en aguarrás de trementina y resina. El aguarrás, trementina pura y altamente volátil, normalmente se almacenaba en barriles sellados, bajo una cuidadosa supervisión, pero a Lázaro a veces se le encargaba transferir pequeñas cantidades a recipientes para diversos usos en la operación. En el transcurso de 3 semanas, comenzó a transferir un poco menos de lo requerido, escondiendo el exceso en pequeños frascos que enterraba en varios lugares del bosque, unas pocas onzas aquí, unas pocas onzas allá, nunca lo suficiente como para ser notado, pero acumulando constantemente hacia el galón que estimaba que necesitaría. El método de entrega era más complejo. No podía simplemente verter trementina alrededor de la cabaña y prenderle fuego. Eso sería reconocido inmediatamente como incendio provocado. El fuego necesitaba parecer accidental, el tipo de tragedia que ocurría periódicamente en las operaciones de trementina, donde los materiales inflamables estaban constantemente presentes. Necesitaba que el fuego comenzara desde dentro de la cabaña, para pillar a los 9 hombres por sorpresa, para extenderse más rápido de lo que pudieran reaccionar. Aquí es donde la alfabetización prohibida de Lázaro se volvió crucial. En un periódico desechado, una vez, había leído sobre una técnica utilizada por saboteadores confederados durante los primeros días de las tensiones entre el norte y el sur, dispositivos de ignición retardada, que utilizaban diversas combinaciones químicas. El artículo había sido vago, más destinado a alarmar a los lectores sobre las tácticas enemigas que a proporcionar instrucciones, pero mencionaba algo sobre mezclas de fósforo y azufre, que podían activarse por exposición al aire. Lázaro no tenía acceso al fósforo, pero sabía que las cerillas, una tecnología relativamente nueva en 1856, contenían fósforo blanco en sus cabezas, y sabía que ciertas reacciones químicas podían generar calor lentamente con el tiempo. ¿Qué pasaría si pudiera crear una ignición retardada, controlando cuidadosamente cómo el aire llegaba a los materiales inflamables? Experimentó en secreto, usando pequeñas cantidades de materiales, escondiendo sus pruebas en rincones remotos del bosque donde nadie se aventuraba. Descubrió que los trapos empapados en trementina, si se sellaban en un recipiente con una fuga de aire lenta, eventualmente alcanzarían una temperatura donde podría ocurrir una combustión espontánea, especialmente si se combinaban con ciertos acelerantes químicos, que podía extraer de los materiales de trabajo a su alrededor, aceite de linaza, de los tratamientos de barriles, azufre de las cerillas, incluso ciertos tipos de savia de árbol que contenían compuestos volátiles. El momento era imposible de predecir con precisión, pero descubrió que podía crear condiciones en las que la ignición ocurriría entre 3 y 8 horas después de colocar los materiales. No era perfecto, pero podría ser suficiente si podía posicionar los materiales correctamente y asegurarse de que los supervisores permanecieran en la cabaña el tiempo suficiente. Para su coartada, Lázaro necesitaba ser visible y estar localizado lejos de la cabaña de Faraó en el momento del incendio. Se ofreció como voluntario para una tarea que normalmente evitaba, la guardia nocturna, en uno de los puntos de recolección, un deber que requería que un trabajador permaneciera despierto toda la noche, vigilando los barriles de trementina procesada de ladrones o animales. El punto de recolección para el que se ofreció voluntario estaba a 3 millas al este de la cabaña de Faraó, y el capataz a cargo era conocido por controlar al vigilante nocturno varias veces, para asegurarse de que no estuviera durmiendo. Sería una coartada perfecta. Pero quedaba un problema enorme: cómo introducir sus materiales incendiarios en la cabaña de Faraó sin ser visto, y cómo posicionarlos donde serían más efectivos. La solución vino de una fuente inesperada: Silas, el hombre esclavizado mayor que servía a los supervisores a finales de enero. Silas mencionó casualmente que Faraó le había pedido que llevara leña extra a la cabaña antes de la reunión de febrero. Dice que quieren un buen fuego encendido, para quitar el frío mientras juegan a las cartas, explicó Silas. Quiere una cuerda entera de leña apilada dentro de la cabaña, lista para alimentar el fuego toda la noche. Lázaro sintió que su pulso se aceleraba. Leña apilada dentro de la cabaña. Nadie cuestionaría la leña en una cabaña durante el invierno. Eso es mucho trabajo para un solo hombre, dijo Lázaro con cuidado. ¿Quieres ayuda para llevarla? Silas pareció aliviado. ¿Lo harías? Mi espalda ya no es lo que era, y Faraó quiere que se haga el día antes de la reunión. Quiere que todo esté apilado ordenadamente junto a su chimenea. Así que se arregló. El jueves 5 de febrero de 1856, Lázaro y Silas
Llevarían leña a la cabaña de Faraó, tendrían acceso legítimo, una razón legítima para estar dentro, y la oportunidad de posicionar los materiales exactamente donde Lázaro los necesitaba. El día antes de la entrega de leña, Lázaro recuperó sus frascos ocultos de trementina y preparó cuidadosamente su dispositivo de ignición, usando una pequeña olla de barro que había moldeado él mismo y cocido en uno de los hornos de la operación, afirmando que estaba haciendo un recipiente de cocina. Creó un contenedor sellado con un pequeño agujero en la tapa, apenas visible. Dentro, colocó trapos empapados en trementina y aceite de linaza, combinados con azufre extraído de las cabezas de las cerillas y ciertas resinas de árbol reactivas que había identificado a través de sus experimentos. La mezcla estaba diseñada para calentarse lentamente, a medida que el aire entraba gradualmente por el pequeño agujero, alcanzando la temperatura de ignición varias horas después de ser sellada. Preparó 3 de esas ollas, cubriendo sus apuestas. Si una fallaba, quizás otra tendría éxito. Cada olla era lo suficientemente pequeña como para esconderla entre la leña, y las disfrazó cubriendo el exterior con ceniza y tierra, para que no parecieran más que recipientes viejos y olvidados. El jueves por la tarde, Lázaro y Silas cargaron un carro con leña partida y lo llevaron a la cabaña de Faraó. El supervisor estaba allí, observando con impaciencia mientras descargaban la leña y la apilaban junto a la gran chimenea de piedra que dominaba una pared de la cabaña. La cabaña era de construcción tosca pero espaciosa, con una pesada mesa de madera en el centro donde los supervisores jugarían a las cartas, algunas sillas esparcidas y estantes con botellas de whisky y otros suministros. «Apílenla bien», ladró Faraó. «No quiero ningún desorden mañana por la noche. Esta es una reunión importante». Mientras trabajaban, Lázaro colocó cuidadosamente sus 3 ollas de barro entre la leña. Una fue cerca del fondo de la pila, encajada entre 2 leños cerca de la chimenea. Otra la colocó detrás de la pila, presionada contra la pared donde no sería visible. La tercera la metió en un hueco de la pila a unos 3 pies del suelo, posicionada de manera que quedara rodeada de madera por todos lados. Una vez que la pila estuviera completa, la colocación era crucial. Las ollas cerca del fondo se encenderían primero al calentarse, pero el fuego podría ser inicialmente pequeño y controlable. La olla más alta en la pila se encendería más tarde, cuando el fuego ya estuviera establecido, creando una segunda ola de calor intenso, y todas estaban posicionadas para crear un infierno que se extendería rápidamente a través de la madera seca, el suelo de madera, las paredes de madera, todo en la cabaña que pudiera arder. Pero Lázaro tenía un elemento más que añadir. En sus experimentos, había descubierto que los vapores de trementina, al ser más pesados que el aire, se asentarían en lugares bajos, si se liberaban en un espacio cerrado. Si podía asegurar la acumulación de vapor antes de la ignición, la explosión resultante sería catastrófica. Mientras terminaban de apilar la leña, Lázaro fingió tropezar, dejando caer varios leños. En la confusión de recogerlos, usó un pequeño cuchillo para perforar 2 de los recipientes de trementina sellados que había escondido entre la leña. El líquido comenzó a filtrarse lentamente, empapando la madera a su alrededor, comenzando a evaporarse y a sentarse hacia el suelo. El olor estaba allí, pero era débil, y en una cabaña donde a menudo se almacenaban materiales relacionados con la trementina, no levantaría sospechas. «Tonto torpe», espetó Faraó. «Apila bien esa leña y lárgate». Terminaron rápidamente y se fueron. Mientras se alejaban en el carro, Silas comentó: «¿Pareces nervioso? ¿Pasa algo?» «Solo estoy cansado», respondió Lázaro. «Este trabajo agota a un hombre». Esa noche, Lázaro apenas durmió. Su mente repasó cada paso del plan, cada posible punto de fallo. ¿Y si las ollas no se encendían? ¿Y si se encendían demasiado pronto, antes de que llegaran los supervisores? ¿Y si alguien las descubría antes de la reunión? ¿Y si el fuego comenzaba, pero los hombres escapaban? Pero por la mañana, ya era demasiado tarde para cambiar nada. El mecanismo estaba en marcha. El viernes 6 de febrero de 1856 amaneció frío y despejado. Lázaro se presentó a su trabajo habitual, extrayendo resina de los árboles en su sección asignada del bosque. Trabajó mecánicamente, con la mente en otra parte, contando las horas hasta la noche. A las 4 en punto, se presentó ante el capataz para comenzar su turno de guardia nocturna en el punto de recolección, a 3 millas al este de la cabaña de Faraó. El capataz, un hombre llamado Duncan,
Lo acompañó personalmente al punto de recolección, le mostró dónde sentarse, dónde mantener la linterna, y le recordó que lo estaría vigilando durante toda la noche. Si te pillo durmiendo, recibirás el látigo, advirtió Duncan. Esta trementina es valiosa. No podemos permitir que la roben o la derramen. Sí, señor, respondió Lázaro. Vigilaré bien. Mientras el sol se ponía y la oscuridad se asentaba sobre el bosque de pinos, Lázaro se sentó junto a su linterna, aparentemente vigilando barriles de trementina, pero en realidad, calculando tiempos y distancias en su cabeza. La cabaña de Faraó estaba a 3 millas al oeste. Los supervisores solían llegar al atardecer. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Beberían, jugarían a las cartas, harían sus negocios. Basado en sus observaciones y en lo que Silas le había dicho, generalmente se instalaban para beber en serio unas 2 o 3 horas después de llegar. Sus ollas de barro, si sus cálculos eran correctos, alcanzarían la temperatura de ignición en algún momento entre las 8 y la medianoche. Una ventana amplia, pero que debería coincidir con el momento en que los supervisores estuvieran borrachos, cómodos y atrapados dentro de la cabaña cerrada con llave. A las 8, Duncan hizo su primer control, apareciendo de la oscuridad para asegurarse de que Lázaro estuviera despierto y alerta. ¿Todo tranquilo?, preguntó. Sí, señor. Nada más que grillos y búhos. Duncan gruñó en señal de aprobación y desapareció de nuevo en el bosque. A las 9:30, Lázaro creyó oler humo en el viento, pero no podía estar seguro. La brisa nocturna era impredecible y siempre había fuegos ardiendo en alguna parte de la operación de trementina, cabañas de trabajadores, instalaciones de procesamiento, quemas controladas. Permaneció sentado, aparentemente tranquilo, interiormente tenso como un resorte. A las 10:15, Duncan regresó para su segundo control. Esta vez, parecía agitado. ¿Hueles humo?, preguntó. Quizás un poco, respondió Lázaro con cuidado. Pensé que era solo el fuego de cocina de alguien. Eso viene del oeste, dijo Duncan, olfateando el aire. Es mucho humo para un fuego de cocina. Hizo una pausa, inseguro. Quédate aquí, no te muevas. Voy a ver qué es eso. Duncan desapareció en la oscuridad, moviéndose hacia el oeste, hacia la fuente del humo. Lázaro permaneció exactamente donde estaba, con el corazón martillando. Se obligó a mantener la calma, a no dar ninguna señal del caos que sabía que debía estar desarrollándose a 3 millas de distancia. 20 minutos más tarde, vio el resplandor naranja a través de los árboles hacia el oeste. No el pequeño parpadeo de una fogata o una linterna, sino una conflagración rugiente que iluminaba el cielo nocturno, proyectando sombras danzantes a través del bosque. Otros trabajadores comenzaron a aparecer, atraídos por la luz y la conmoción. Alguien gritaba a lo lejos, voces alzadas en alarma. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Cumberland se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. 1 hora más tarde, Duncan regresó con otros 3 hombres, todos ellos cubiertos de hollín y apestando a humo. Sus rostros eran sombríos, conmocionados. Recoge tus cosas, le dijo Duncan a Lázaro. La guardia nocturna ha terminado. Ha habido un terrible accidente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Lázaro, dejando que la cantidad justa de preocupación entrara en su voz. La cabaña de Faraó, dijo Duncan, con la voz hueca, se ha quemado hasta los cimientos. Los supervisores estaban dentro. Los 9 estaban allí. No pudo terminar la frase. Lázaro sintió una fría satisfacción apoderarse de él, pero mantuvo su expresión neutral, conmocionada. Los 9, repitió. ¿Cómo? No lo sabemos todavía. El fuego debe haber comenzado en la chimenea. Se extendió demasiado rápido. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas cerradas con postigos. Para cuando alguien vio las llamas, ya era demasiado tarde para cualquiera de ellos. Mientras caminaban de regreso hacia el recinto principal, Lázaro podía ver el resplandor que aún ardía en la distancia. El fuego lo había consumido todo con una ferocidad que parecía casi sobrenatural, aunque Lázaro sabía exactamente cuán natural, cuán cuidadosamente planeado había sido cada elemento. Había tenido en cuenta la madera seca de invierno, el espacio cerrado, la acumulación de vapor, los múltiples puntos de ignición. Había creado las condiciones perfectas para un infierno que no daría a 9 hombres ninguna posibilidad de escapar. A medida que la noticia de la tragedia se extendía por las viviendas de los trabajadores,
Lázaro escuchaba los susurros conmocionados, la especulación, el horror. Nadie sospechaba de él. ¿Por qué lo harían? Había estado a 3 millas de distancia, bajo supervisión directa, con testigos que podían confirmar su presencia durante toda la tarde. Simplemente era otro trabajador esclavizado, conmocionado por el terrible accidente que se había cobrado la vida de 9 hombres blancos. Pero mientras yacía en su litera esa noche, escuchando los gritos lejanos de los hombres que aún luchaban contra los restos del fuego, Lázaro no sintió ningún triunfo. El fuego se había cobrado 9 vidas. Había vengado a Dina y a su hijo. Había castigado a los hombres que habían convertido el robo y la crueldad en un sistema, pero no le había devuelto a su esposa. No había restaurado lo que le habían robado. Simplemente había saldado un libro de cuentas escrito con sangre y ceniza. Cerró los ojos y vio el rostro de Dina. Recordó su risa. Sintió el fantasma de su mano en la suya, y por primera vez, desde que se enteró de su destino, lloró. No eran solo lágrimas de dolor, sino lágrimas de liberación, de una carga finalmente depuesta, de una deuda finalmente pagada. La investigación sobre el incendio comenzó al amanecer. Vernon Ketchum llegó con los dueños de las plantaciones, incluido Cyrus Hardwell, y varios funcionarios de Fayetteville. La escena era de devastación total. La cabaña de Pharaoh había quedado reducida a una base humeante de madera carbonizada y piedra. Los 9 cuerpos, o lo que quedaba de ellos, apenas eran identificables como humanos. El calor había sido tan intenso que los propios huesos se habían calcinado parcialmente, convirtiéndose en ceniza y fragmentos. La conclusión inicial fue rápida y certera. Trágico accidente. El fuego había comenzado claramente cerca o en la chimenea, posiblemente por una chispa que prendió la pila de leña que Silas y Lázaro habían entregado el día anterior. La puerta había estado cerrada con llave desde el interior, las ventanas cerradas con postigos contra el frío, creando una trampa mortal una vez que las llamas comenzaron. Los hombres habían estado bebiendo. Se encontraron botellas de whisky vacías entre las ruinas, lo que explicaba por qué no habían reaccionado lo suficientemente rápido como para salvarse. Una cosa terrible, dijo Hardwell, de pie junto a las ruinas. 9 hombres buenos, todos a la vez. Esto retrasará la operación meses, pero Vernon Ketchum no estaba del todo satisfecho con la simple explicación. Era un hombre cuidadoso, uno que había construido su negocio sobre la atención al detalle, y algo en la escena le preocupaba. El fuego había ardido demasiado caliente, demasiado rápido, incluso teniendo en cuenta la leña y la estructura de madera. La intensidad sugería acelerantes, y en una operación de trementina, los acelerantes siempre estaban presentes. Pero, ¿por qué habría trementina concentrada en la cabaña de un supervisor? Caminó por el perímetro de las ruinas, notando el patrón de la quemadura. El calor más intenso parecía haberse centrado en 3 lugares: cerca de la chimenea, sí, pero también a lo largo de la pared oeste, y en el medio de la habitación. 3 puntos distintos de máxima combustión. Eso era inusual para un incendio que supuestamente se había extendido desde una sola fuente. Silas, Ketchum llamó al anciano que había ayudado a entregar la leña. ¿Trajiste leña aquí ayer? Sí, señor. Lázaro y yo la apilamos toda ordenada como quería el señor Pharaoh. ¿Había algo más en esa leña? ¿Algún recipiente? ¿Algún material? Silas negó con la cabeza. Solo leña, señor. Pino partido, bien seco. Ketchum se volvió hacia Lázaro, que estaba entre los trabajadores reunidos, con el rostro apropiadamente sombrío. ¿Ayudaste con la leña? Sí, señor. ¿Notaste algo inusual? ¿Algo en la cabaña que pareciera fuera de lugar? Lázaro miró a Ketchum directamente a los ojos, su expresión abierta y honesta. No, señor, solo la cabaña como siempre. El señor Pharaoh nos vigiló todo el tiempo. Se aseguró de que apiláramos la leña bien. Hicimos lo que se nos dijo y nos fuimos. Ketchum lo estudió durante un largo momento. Había algo en los ojos del hombre, una profundidad, una inteligencia que parecía no concordar con su posición, pero su coartada era irrefutable. Duncan había confirmado que Lázaro había estado en el punto de recolección bajo supervisión en el momento del incendio. No podría haber estado involucrado. Está bien, dijo Ketchum finalmente, todos de vuelta al trabajo. Tenemos cuotas que cumplir, con o sin tragedia. Pero las sospechas de Ketchum, aunque no actuó sobre ellas de inmediato, lo llevaron a realizar un examen más exhaustivo de los asuntos de los supervisores. Lo que descubrió lo dejó conmocionado hasta la médula. En las ruinas de la cabaña de Pharaoh
Protegido por casualidad en una caja de metal que había sobrevivido al fuego, estaba el libro de contabilidad. La cerradura se había derretido, pero el libro en su interior estaba en gran parte intacto, sus páginas carbonizadas en los bordes, pero aún legibles. Ketchum lo abrió y encontró 7 años de registros detallados que documentaban el robo sistemático a los mismos dueños de plantaciones a los que servía. El descubrimiento puso a Ketchum en una posición imposible. Si revelaba el libro, los dueños de las plantaciones sabrían que les habían robado durante años bajo su supervisión. Lo culparían por no detectar el esquema. Posiblemente sospecharían que él era parte de él. Su reputación quedaría destruida y podría enfrentar consecuencias legales. Pero si ocultaba el libro, si lo destruía, estaría protegiendo la memoria de 9 ladrones y perpetuando una mentira. Tomó su decisión rápidamente. El libro desapareció, destruido en un incendio en su propia oficina una semana después. Un accidente, afirmó, causado por una linterna volcada. Los dueños de las plantaciones nunca se enteraron del alcance total del robo. Eventualmente se notaron algunas discrepancias en los registros de producción, pero estas se atribuyeron a la mala contabilidad de los supervisores fallecidos, y se dieron por pérdidas desafortunadas pero irrecuperables. La historia oficial quedó fijada. 9 supervisores habían muerto en un trágico incendio accidental, un terrible recordatorio de los peligros inherentes a la industria de la trementina. Fueron enterrados en una fosa común en el cementerio local, sus nombres registrados en una simple lápida de piedra. En el funeral, al que asistieron los dueños de las plantaciones y otros ciudadanos blancos del condado, fueron elogiados como hombres trabajadores arrebatados demasiado pronto por el destino. Ni una sola persona esclavizada asistió al funeral, y si alguno de ellos sospechó la verdad sobre ese incendio, se guardaron sus sospechas para sí mismos. En las semanas posteriores al incendio, la operación de Trementina sufrió cambios significativos. Se trajeron nuevos supervisores, hombres de otros condados que no tenían ninguna conexión con el régimen anterior. Estos nuevos hombres eran, en todo caso, supervisados más de cerca por los dueños de las plantaciones, que se habían vuelto nerviosos por la falta de supervisión a raíz de la tragedia. El sistema de campamentos forestales aislados continuó, pero con inspecciones más frecuentes y una responsabilidad más directa. Para Lázaro, la vida volvió a una rutina que era a la vez familiar y alterada para siempre. Trabajaba en sus árboles asignados, cumplía sus cuotas, y no daba a nadie ninguna razón para fijarse en él, pero aquellos que lo conocían bien vieron cambios. Estaba más callado que antes, más retraído. La chispa que Dina había encendido en él, ese breve periodo de esperanza y conexión, se había extinguido junto con 9 vidas, en una cabaña en llamas. 3 meses después del incendio, en mayo de 1856, Lázaro recibió una noticia inesperada. Cyrus Hartwell, su dueño legal, había decidido venderlo, no al sur como había temido una vez, sino a un dueño de plantación en el este de Carolina del Norte que necesitaba trabajadores de trementina experimentados. La venta fue rutinaria, sin nada destacable, solo otra transacción en la interminable compra y venta de seres humanos que caracterizó la época. Pero antes de que Lázaro dejara el condado de Cumberland, una anciana llamada Hattie, la misma mujer que le había hablado por primera vez del asalto a Dina, lo llevó aparte. Era una de las pocas personas que parecía entender lo que realmente había sucedido esa noche de febrero, aunque nunca habló de ello directamente. «Oí algo», dijo en voz baja, sus ojos encontrándose con los de él. «Oí que Dina está trabajando en una plantación cerca de Charleston. Pertenece a un hombre llamado Rutledge. Cultiva arroz en las tierras bajas. No sé si es verdad, pero eso es lo que oí». Lázaro asimiló esta información sin expresión, pero por dentro algo cambió. Dina estaba viva, estaba lejos, en Carolina del Sur, trabajando en los mortales campos de arroz donde la malaria y el agotamiento mataban a los trabajadores por docenas, pero estaba viva, y ahora sabía dónde encontrarla. «Gracias», dijo simplemente. Hattie asintió. «No sé qué pasó en ese incendio», dijo con cuidado. «No quiero saberlo. Pero sean cuales sean las deudas que saldaste, espero que te hayan dado algo de paz». «La paz no es lo que encontré», respondió Lázaro, «pero quizás es por lo que pagué». La venta se completó, y Lázaro fue transportado a su nueva ubicación, una plantación cerca de la ciudad de Kingston. Su nuevo dueño, un hombre llamado Peterson, no era ni particularmente cruel ni amable, simplemente era un hombre de negocios que veía a los trabajadores esclavizados
como inversiones que debían gestionarse de manera eficiente. El trabajo era similar a lo que Lázaro había hecho en el condado de Cumberland, extrayendo resina de los pinos y recolectándola, pero la atmósfera era diferente. Los supervisores aquí eran vigilados más de cerca, su autoridad controlada por una supervisión regular. Lázaro trabajó en la plantación de Peterson durante 2 años, guardando cada fragmento de información que podía reunir sobre la ruta hacia el sur, sobre la plantación cerca de Charleston donde podría estar Dina, sobre la posibilidad, por remota que fuera, de llegar a ella de alguna manera. Sabía que probablemente era imposible, la distancia era enorme, los obstáculos insuperables, pero el saber que ella vivía, que estaba en algún lugar del mundo, le daba algo a lo que aferrarse en las horas más oscuras. En el otoño de 1858, comenzaron a circular rumores entre los trabajadores esclavizados, sobre las tensiones entre el norte y el sur, sobre las crisis políticas por la expansión de la esclavitud, sobre la posibilidad de una guerra. Estos rumores significaron poco para Lázaro al principio. Las preocupaciones de los políticos parecían increíblemente distantes de la realidad diaria de la supervivencia en los bosques de Trementina, pero los trabajadores mayores hablaban de las guerras como tiempos de caos, cuando el orden normal se rompía, cuando cosas imposibles a veces se volvían posibles. Luego, en octubre de 1858, sucedió algo extraordinario. Un hombre apareció en la plantación de Peterson, afirmando ser un traficante de esclavos, con documentos que lo autorizaban a comprar varios trabajadores para un comprador en Carolina del Sur. Entre los trabajadores que buscaba comprar estaba Lázaro. El precio ofrecido era generoso, $120, más que el probable valor de mercado de Lázaro. Peterson, siempre atento a las ganancias, aceptó la venta. En 2 días, Lázaro se encontró encadenado en un carro en dirección al sur, junto con otros 3 trabajadores que también habían sido comprados. El traficante era un hombre de aspecto rudo que hablaba poco, conduciendo el carro con eficiente determinación. Viajaron durante 3 días, deteniéndose en campamentos al borde de la carretera por la noche. En la tercera noche, mientras acampaban en un denso bosque en algún lugar de la región fronteriza entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, el traficante hizo algo inesperado. Desbloqueó los grilletes de Lázaro. «Puedes correr si quieres», dijo el traficante en voz baja, «o puedes escuchar lo que tengo que decir». Lázaro, cauteloso pero curioso, se quedó sentado. «¿Quién eres?». «Mi nombre no es importante. Lo importante es que una anciana llamada Hattie, allá en el condado de Cumberland, hizo llegar un mensaje a ciertas personas de que necesitabas ir al sur, necesitabas encontrar a alguien cerca de Charleston. Eso te va a costar, sin embargo. Ahora tienes una deuda con la gente que arregló esto». Lázaro sintió que su corazón martilleaba. «¿Qué tipo de deuda?». «Del tipo que se paga con favores. Hay una red, gente ayudando a gente a encontrar a sus familias, ayudando a la gente a llegar a donde necesita ir. Tú encuentras a quien buscas. Tú ayudas a la siguiente persona. Así es como funciona. Así es como tiene que funcionar». El traficante sacó un trozo de papel con una dirección escrita. «Plantación Rutledge, a las afueras de Charleston. Ahí es donde está, hasta donde se sabe. Estos son los 3 que compré. Van a ser vendidos de verdad en Columbia. Tengo que hacer que esto parezca legítimo, pero tú, te bajarás de este carro por la mañana. Hay gente que te ayudará a acercarte a Charleston, pero la última parte, entrar en esa plantación, encontrarla, eso depende de ti. Y si te atrapan, nunca has oído hablar de mí, nunca has oído hablar de esta red. ¿Entendido?». Lázaro tomó el papel, sus manos temblando ligeramente. «¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto?». La expresión del traficante era difícil de leer a la luz del fuego. «Porque Hattie dijo que ya pagaste una deuda. La pagaste por completo. Dijo que saldaste cuentas por mucha gente. Aunque no lo sepan, dijo que te ganaste esta oportunidad». Hizo una pausa. «No la desperdicies». A la mañana siguiente, el carro se detuvo en un cruce de caminos. El traficante señaló hacia un estrecho sendero que se dirigía al este. «Sigue ese sendero 3 millas. Llegarás a una granja. Pregunta por una mujer llamada Grace. Dile que eres el del condado de Cumberland. Ella sabrá qué hacer». Lázaro bajó del carro, libre de grilletes por primera vez en años. Miró al traficante una vez, cruzando sus miradas en un reconocimiento silencioso. Luego se dio la vuelta y caminó por el sendero hacia un futuro incierto. La red que ayudó a Lázaro era parte de un sistema más grande y poco organizado que había existido en las sombras del sur durante décadas. Negros libres, blancos simpatizantes y los propios esclavos
todos trabajando juntos para reunir a las familias destrozadas por la brutal economía de la esclavitud. Operaba sobre principios de ayuda mutua y secreto, cada persona conociendo solo su pequeña parte del todo, cada eslabón de la cadena protegiendo a los demás, a través de la ignorancia deliberada de la red completa. Grace, la mujer de la granja, era una mujer negra, libre, que había comprado su propia libertad 20 años antes, y ahora usaba su negocio legítimo de venta de productos a las cocinas de las plantaciones, como tapadera, para ayudar a la gente a navegar por la peligrosa geografía del sur esclavizado. Escondió a Lázaro durante 3 días mientras se hacían los arreglos. Luego lo envió al siguiente eslabón de la cadena, un granjero blanco que se oponía a la esclavitud por motivos religiosos. Desde allí, Lázaro se movió a través de una serie de estaciones de paso, cada una acercándolo más a Charleston. El viaje duró casi un mes, escondiéndose en graneros y sótanos de raíces, viajando de noche, asumiendo diferentes identidades e historias. Se hizo pasar por un trabajador transferido entre plantaciones, como un esclavo alquilado para trabajo temporal, como lo que la situación requiriera. La red le proporcionó documentos falsificados cuando fue necesario, ropa que se ajustaba a sus historias de tapadera, e información detallada sobre rutas seguras y áreas peligrosas. Finalmente, a principios de diciembre de 1858, Lázaro llegó a las afueras de Charleston. La plantación Rutledge estaba a 10 millas de la ciudad, una plantación de arroz que se extendía por miles de acres de marismas de tierras bajas. Entrar en la plantación, encontrar a Dina entre posiblemente cientos de trabajadores esclavizados, y hacerlo sin levantar sospechas, requeriría una planificación cuidadosa. Lázaro pasó una semana observando la plantación desde la distancia, aprendiendo sus ritmos, identificando posibles accesos. Se enteró de que la plantación empleaba trabajadores contratados durante la temporada de cosecha, trayendo mano de obra adicional de las áreas circundantes. Se las arregló para unirse a un grupo de tales trabajadores, presentándose como un operario enviado desde una plantación vecina, para ayudar con la cosecha tardía. En su tercer día trabajando en los campos de arroz, inclinado en agua hasta las rodillas cortando tallos de arroz, la vio. Dina caminaba por el borde del campo llevando un cubo de agua a los trabajadores. Estaba más delgada de lo que recordaba, su rostro más duro, marcado por los años de dolor y trabajo, pero era inconfundiblemente ella, viva, moviéndose por el mundo, existiendo en el mismo momento que él. Sus miradas se encontraron a través de 50 pies de arrozal. Su cubo se le escapó de las manos, el agua derramándose sobre el suelo fangoso. Por un instante congelado, ninguno se movió, ambos atrapados en un momento de reconocimiento tan profundo que pareció detener el tiempo. Entonces Dina dio un paso hacia él, y otro, moviéndose más rápido hasta que corrió, chapoteando a través del agua poco profunda, sin importarle quién la viera, sin importarle las consecuencias. Lázaro la encontró a mitad de camino, y cuando se juntaron, cuando sus brazos se cerraron alrededor de ella después de 3 años de separación, el peso de todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, todo lo que había pagado para llegar a este momento, finalmente tuvo sentido. Se abrazaron en medio de un campo de arroz. 2 personas que habían sido separadas por un sistema diseñado para negar su humanidad, ahora reunidas a través de una combinación de planificación, suerte, y las redes ocultas de resistencia que la brutalidad de la esclavitud había creado irónicamente. A su alrededor, otros trabajadores se habían detenido a mirar, algunos sonriendo, otros llorando. Todos ellos reconociendo el milagro de 2 personas, encontrándose a través de las vastas y crueles distancias del sur esclavizado. «Me encontraste», susurró Dina contra su pecho. «¿Cómo me encontraste?» «Nunca dejé de buscar», respondió Lázaro. «Nunca me detuve», pero su reencuentro estaba ensombrecido por la realidad de su situación. Lázaro estaba allí ilegalmente, bajo falsos pretextos. No podía quedarse. Tenían quizás días, tal vez solo horas antes de que su presencia levantara preguntas, antes de que alguien revisara su documentación más cuidadosamente, antes de que la mentira se derrumbara. Esa noche, reunidos en secreto en las viviendas de los esclavos, hablaron en susurros sobre qué hacer. Lázaro le contó sobre la red que lo había ayudado, sobre la posibilidad de escapar, de llegar a territorio libre en el norte, pero Dina negó con la cabeza. «No puedo», dijo. «Huir, eso es para los jóvenes, los fuertes. Yo ya no soy ninguna de las 2 cosas. Y si me atrapan, si nos atrapan juntos, nos matarán a los 2. Sabes que lo harán». «Entonces me quedaré aquí», dijo Lázaro.
Encontraré la manera de que me vendan aquí, de trabajar aquí contigo, y vivir toda tu vida en campos de arroz que te matarán en 5 años. Ya has pagado demasiado, Lázaro. No pagues más. Discutieron durante toda la noche, cada uno tratando de convencer al otro de elegir la supervivencia sobre el reencuentro. Pero al amanecer, habían llegado a un entendimiento. Tendrían el tiempo que pudieran robar estos pocos días preciosos, y luego Lázaro se iría al norte, buscaría la libertad, viviría la vida que el sacrificio de Dina haría posible. Tú vives libre, le dijo, con la mano en su rostro. Tú vives libre. Y eso significa que yo también soy libre. En algún lugar, de alguna manera. ¿Entiendes? Tu libertad es la mía. Así es como tiene que ser. Lázaro pasó 5 días más en la plantación Rutledge. 5 días de momentos robados, de conversaciones que comprimieron años de pérdida y anhelo en fragmentos de tiempo. Le contó a Dina sobre el incendio, sobre los 9 hombres, sobre la deuda que había pagado por lo que le habían hecho a ella y a su hijo. Esperaba que ella se sorprendiera, se horrorizara, pero en cambio, ella simplemente asintió como si siempre lo hubiera sabido, como si el conocimiento de su venganza hubiera estado escrito en la ceniza, y el humo que habían llegado a través de cientos de millas. Se lo merecían, dijo simplemente. Y más. Al 6.º día, antes del amanecer, Lázaro dejó la plantación. Dina caminó con él hasta el borde de los campos de arroz, hasta el punto donde la tierra cultivada daba paso a la marisma salvaje. Se abrazaron por última vez, y luego, Lázaro se dirigió al norte, hacia la libertad, hacia un futuro que estaría marcado para siempre, por lo que había perdido, y lo que había hecho para vengarlo. Nunca volvió a ver a Dina. El registro histórico de lo que le sucedió a Lázaro, después de diciembre de 1858, es fragmentario e incierto. Hay indicios, sugerencias, posibilidades, pero no respuestas definitivas. Algunos relatos sitúan a un hombre que coincide con su descripción en Pensilvania, en 1859, trabajando en un campamento maderero bajo un nombre diferente. Otros sugieren que llegó a Canadá, estableciéndose en una comunidad de personas anteriormente esclavizadas, cerca de Toronto. Otros afirman que murió intentando cruzar a territorio libre, su cuerpo nunca recuperado, su destino final desconocido. Lo que es cierto es que 9 hombres murieron en el condado de Cumberland, Carolina del Norte, el 6 de febrero de 1856, en un incendio que oficialmente se dictaminó como accidental. Lo que es cierto es que sus muertes pusieron fin a un esquema de robo y crueldad sistemáticos que había operado durante años al amparo de un negocio legítimo. Lo que es cierto es que las muertes fueron tan perfectamente ejecutadas, tan aparentemente accidentales, que nadie fue acusado jamás. Ninguna investigación apuntó jamás al asesinato. El incendio se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la industria de la trementina de Carolina del Norte, un trágico recordatorio de los peligros inherentes a trabajar con materiales inflamables. Los 9 supervisores fueron en gran parte olvidados, sus nombres conservados solo en una lápida de piedra desgastada en un cementerio que pocas personas visitan ya, pero entre los descendientes de las personas esclavizadas que trabajaron en esos bosques de pinos, la historia de Lázaro y el incendio que mató a 9 hombres persistió como historia oral, transmitida de generación en generación. En estos relatos, la historia se convirtió en una parábola sobre la justicia que el sistema legal nunca proporcionaría, sobre deudas que solo podían pagarse con fuego y ceniza, sobre hasta dónde el amor y el dolor podían llevar a una persona que no tenía nada que perder. La verdad de lo que sucedió, la mecánica precisa de cómo Lázaro planeó y ejecutó su venganza, si es que fue su venganza, murió con él, pero el incendio en sí mismo sigue siendo un hecho histórico, documentado en los registros del condado, en los libros de contabilidad de las operaciones de las plantaciones, en los certificados de defunción de 9 hombres que murieron la misma noche, en el mismo lugar, en circunstancias que eran lo suficientemente plausibles como para ser aceptadas como un accidente. Vernon Ketchum nunca habló públicamente sobre sus sospechas con respecto al incendio, y el libro de contabilidad que destruyó se llevó sus secretos a la tumba. Los dueños de las plantaciones que habían sido robados nunca se enteraron del alcance total del robo, y el sistema que lo había permitido, campamentos aislados, autoridad sin control, seres humanos tratados como propiedad, continuó hasta que la guerra civil finalmente destruyó la base económica,
sobre la que todo descansaba. En las décadas posteriores a la guerra, cuando las personas anteriormente esclavizadas comenzaron a contar sus historias más abiertamente, una anciana en Charleston fue entrevistada por un periodista del norte que escribía sobre las secuelas de la esclavitud. Su nombre era Dina, y habló sobre su vida antes de la libertad, sobre las dificultades de las plantaciones de arroz, sobre el esposo que había perdido en los bosques de Trementina de Carolina del Norte. El periodista preguntó si alguna vez supo qué fue de su esposo, este hombre llamado Lázaro. Creo que encontró su libertad, dijo con cuidado. De una forma u otra, creo que encontró lo que estaba buscando, y eso es suficiente para mí. Cuando se le insistió sobre los detalles, sobre si su esposo había escapado al norte, o había tenido algún otro destino, sonrió levemente, y cambió de tema. Algunas historias, su expresión parecía decir, no estaban destinadas a ser contadas en su totalidad, no estaban destinadas a ser escritas en periódicos o preservadas en archivos. Algunas historias estaban destinadas a vivir en susurros, en los espacios entre la historia oficial, en los recuerdos de personas que entendían que la justicia y la ley no siempre eran lo mismo. Los bosques de pinos del condado de Cumberland todavía existen, aunque la industria de la trementina que una vez definió la región se ha desvanecido en la historia hace mucho tiempo. Si caminas por esos bosques hoy, todavía puedes ver las cicatrices en los árboles antiguos, los cortes de caja, que se hicieron hace más de un siglo y medio, ahora curados, pero aún visibles como marcas oscuras en la corteza desgastada, y si sabes dónde buscar, puedes encontrar los cimientos de la cabaña de Faraó, ocultos bajo décadas de crecimiento forestal, marcando el lugar donde 9 hombres murieron en un incendio que no cambió nada, y lo cambió todo. Este misterio nos muestra que las verdades más cuidadosamente ocultas a menudo dejan las huellas más débiles. Un libro de contabilidad destruido, un nombre susurrado a través de generaciones, un amor que sobrevivió a la separación y la pérdida para forjar un camino a través de distancias imposibles. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿Crees que Lázaro realmente encontró la libertad o su venganza le costó más de lo que podía soportar? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, presiona la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios enterrados en las sombras de la historia estadounidense. El pasado guarda bien sus secretos, pero a veces, si escuchamos con suficiente atención, podemos oír los ecos de la verdad en el silencio. Nos vemos en el próximo video.